Causa. Miren, se ha reabierto la causa contra la que fue vicepresidenta del gobierno de la Generalitat Valenciana, aquel gobierno del Botánico, que le llamaban del Botánico, bueno, pues presidido por Puig, recordarán ustedes, ¿no? La vicepresidenta es Mónica Oltra, era Mónica Oltra y dirigente de Compromís. Se reabre la causa en relación con aquella menor abusada sexualmente por quien había sido su marido y que trabajaba en la consejería de que dependía de ella. Se han presentado los recursos y esa ha sido la causa, los recursos contra aquella decisión que tomó la audiencia de un juzgado, de Valencia, ha llevado ahora a la audiencia provincial a retomar la causa, a reabrirla y a investigar. Ese es el motivo, los recursos fundamentalmente, ¿verdad, Vicente Ordaz? COPE Valencia, cuéntanos, buenas noches. El recurso presentado por la víctima, así como por dos de las acusaciones populares, ha prosperado y la Audiencia Provincial de Valencia reabre la causa no solo contra Mónica Oltra, sino contra los 15 cargos de la Consellería de Igualdad por presuntamente encubrir los abusos sexuales del exmarido, entonces de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, a una menor tutelada. Todo parece abocado a la apertura de un juicio oral. Desde Compromís hablan de lawfare y lo que es cierto es que el futuro político y judicial de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano se compromete seriamente. Bueno, pues voy a saludar a Manuel Salazar, que es abogado precisamente de la menor que fue abusada sexualmente por quien en su día fue también, es marido en ese caso ya de Mónica Oltra y que tenía que haber sido el responsable de que esta niña no sufriera ese abuso. Don Manuel Salazar, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, cuéntenos entonces, ahora mismo son 15 personas las que tendrán que responder ante la Audiencia Provincial de Valencia junto a Mónica Oltra, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, ahora viene un trámite que es el que, lo normal, el juez de instrucción va a dictar el auto de continuación del procedimiento para darnos opción a las acusaciones que planteemos la acusación en los términos que estimemos oportunos, bien por los hechos y en cuanto a los hechos que son objetos de investigación que entendamos que sean delictivos y contra las personas que entendamos que tengan algún grado de responsabilidad penal. Puede haber alguno que quede fuera, porque realmente la responsabilidad de todos no es igual, ni muchísimo menos. Pero no puedo hablar por mí, no sé. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad de Mónica Oltra en este caso? O la presunta responsabilidad en el caso. ¿Perdón? ¿Cuál es la presunta responsabilidad que tiene Mónica Oltra como consejera entonces del Gobierno de la Generalitat y vicepresidenta encargada de los temas sociales y que era la tutora en teoría de aquel, centro donde fue abusada sexualmente su defendida? A ver, la responsabilidad puede alcanzar a todos los delitos de los que se llegue a acusar. Evidentemente, hay diferentes grados de participación según qué tipo de delito lleguemos a plantear, porque está todo todavía muy en estudio. En su momento se han planteado, digamos, a efectos un poco indicativos o a efectos un poco casi dialécticos, pues una posible prevaricación, abandono de menor, etcétera. Su responsabilidad puede ser máxima porque, aparte de lo que ella hiciera o respondiera, digamos, por su actuación directa, si se considera, como se puede llegar a considerar, que esa es nuestra hipótesis, que detrás de la actuación de todos y cada uno de los autores, de los implicados, pudo estar detrás, digamos, una orden emanada de Mónica Oltra, y aunque evidentemente no va a haber una prueba directa de esa orden, pero sí que es una conjetura bastante plausible, sí que es una hipótesis bastante plausible y que se puede basar en lo que se llama la prueba de indicios, es decir, que hay tantos datos o tantos hechos que no resultan explicables de otra forma, pues puede llegar a ser responsable por inducción de todos los delitos prácticamente. ¿Qué opina usted como abogado cuando escucha a dirigentes políticos como la señora vicepresidenta del Gobierno o gente de Compromís hablar de lawfare, o sea, de que esta es una decisión que adopta la Audiencia Provincial de Valencia por motivos políticos? No por motivos. Pues la verdad que me hace cierta gracia, ¿no? Si se puede hablar de gracia, porque hace poco veíamos el caso de Paco Camps, que fue víctima de ese supuesto lawfare, que yo no admito que exista como tal, pero sí que fue perseguido casi sañudamente precisamente por denuncias de partidos de la izquierda, como
Compromís, por el PSPV, y que se han llegado además se llevaron hasta un extremo realmente insólito. Y llama la atención que cuando las cosas se vuelven en su contra, pues entonces se alegue esa existencia de una especie de persecución, conspiración judicial. Bueno, pues eso, pues que tiene la impronta de la izquierda, que no aplica para sí los mismos parámetros o las mismas exigencias que les aplica a los contrarios. Bueno, ¿queréis preguntarle algo al señor Salazar? Sí, no, hola, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta. Cuando de momento se sobresee el caso de la señora Oltra y la Fiscalía no recurre, ¿usted qué pensó? Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió, porque además la calidad técnica del fiscal que está encargado de la llevanza del caso es muy alta. Es un fiscal de una gran reputación en el ámbito judicial y académico. Me sorprendió. A ver, Pablo. La razón no la puedo explicar, porque realmente la Fiscalía, lo normal, el papel de la Fiscalía en el proceso judicial, como todo el mundo sabe, es ejercer la acusación y al mínimo atisbo de duda, lo normal, lo propio, es que la ejerza. Es el Ministerio de la Ley que debe, digamos, velar por el imperio de la ley. En los últimos tiempos parece que se está variando esa labor, y que los fiscales en determinados casos de contenido especialmente político adoptan posturas que realmente no se entiendo, como no entiendo pues el caso que estaban hablando antes de Begoña Gómez, también la postura fiscal, que el propio juez de instrucción dice que parece más un abogado defensor que el encargado de ejercer la acusación. Don Manuel, buenas noches. A mí me gustaría ir al fondo social de este asunto, ¿no? Y es lo que le ocurrió a la menor, y sobre todo lo que quizá luego no ocurrió con ella, que es un trato adecuado después de ese abuso, ¿no? La acusación contra Mónica Oltra, en la que los periodistas solemos poner el foco por aquello de ser una política que ha tenido mucha responsabilidad, ha sido vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, yo creo que muchas veces tapa el verdadero problema de este asunto, ¿no? Y es el social y sobre todo el perjuicio a una menor. Entonces me gustaría que nos explicara no lo que pasó con ella, evidentemente que eso está ahí, y además, bueno, quizá a nuestra audiencia le desagrade incluso escuchar ciertas cosas que son muy graves, pero sí hasta qué punto luego hubo dejación por parte de la comunidad autónoma de asistencia, de tratamiento, de investigación. ¿Dónde estuvieron los puntos débiles de la gestión pública que tenía que haber ejercido la comunidad autónoma en defensa de la menor? ¿Y qué es lo que motiva de alguna manera que esté bajo sospecha la vicepresidenta o exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana? Porque como era la máxima responsable política, además de expareja del acusado, quizá alguien pensó que ese caso podía estallar políticamente y generarle problemas, y quizá por eso alguien pensó que se podía tapar. O por lo menos esa es la duda que ha sobrevolado y sigue sobrevolando este asunto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, esa es la cuestión. Y fíjense, para hacerse una idea, digamos, de lo casi grotesco del asunto, quiero recordar, que no sé si todo el mundo lo sabrá o lo recordará, que en el mismo tiempo en el que la menor hablaba de que estaba siendo abusada y nadie le estaba haciendo caso, o nadie de la administración, nadie de la consejería ni del propio colegio, surgió otro asunto, y lo traigo a colación para que se vea la diferencia de trato, que fue el del colegio, el Centro de Menores La Resurrección de Segorbe, gestionado por una orden religiosa, en la que también surgió los posibles abusos sexuales por parte de un educador a unos menores. La reacción en ese asunto de Segorbe, de la Consejería, fue diametralmente opuesta. Directamente cesaron al sospechoso en sus funciones, que casualmente era concejal del PP, y que después el asunto contra él fue completamente archivado. Y sacaron a todas las menores del centro en muy poco tiempo. El centro, lógicamente, tuvo que cerrar. Después la justicia, los juzgados de lo contencioso, declararon aquel desalojo de las menores totalmente ilegal, pero digamos que la reacción de la consejería fue diametralmente opuesta. A mi cliente, a la menor, no solo no le hicieron caso y estuvieron, digamos, tapando el asunto durante un tiempo. El abusador,
ya no el presunto abusador, porque hoy ya está condenado en firme, incluso por el Tribunal Supremo, el abusador fue repuesto a su puesto de trabajo. Estuvo conviviendo con la menor durante 3 meses. A la menor jamás le han prestado ni asistencia psicológica ni reparación económica. Incluso hoy en día todavía está esperando una respuesta por parte de la Consellería, ahora regentada por el PP, a esa petición que le hicimos en su momento de una reparación económica por el mal funcionamiento de la administración pública. Porque al margen de la responsabilidad penal, de que los hechos puedan tener o no una lectura penal, lo cierto es que ella sufrió una victimización secundaria indudable. Ella tuvo que recontar su historia, pues no recuerdo, creo que hasta en 7, en 8 ocasiones. La psicóloga que le visitó dijo que la niña necesitaba tratamiento, es en el informe del Instituto Spiel dirigido a la Consellería, jamás se lo prestaron, y no solo eso, sino que cuando encontró un trabajo en el hospital, que al final se quedó subrogado la Consellería de Sanidad, de los 1.500 trabajadores del hospital de Torrevieja, a los únicos que no subrogaron fueron a ella y a su novio, que ahora recientemente pues el TSJ ha declarado aquel despido nulo y que vulneró sus derechos. Entonces, claro, ante esa situación, que ya digo que ni siquiera a día de hoy por parte de la Administración Pública ha recibido respuesta, pues la comparas con el caso de Segovia y es sangrante. Claro. Pues don Manuel Salazar, abogado de la menor víctima de abusos sexuales, menor tutelada por la Generalitat de Valencia, quien no supieron defenderla ni protegerla, precisamente. Y eso es lo que reabre esta causa para ver si al final Mónica Oltra es juzgada o no. ¿Usted cree que van a sentarse en el banquillo al final todos los que están llamados a ser investigados nuevamente por la audiencia? Ya te digo que todos no lo sé, porque yo tampoco quiero adelantar aquí de cuál va a ser nuestra postura de cara a la acusación, por lógica discreción profesional. No sé qué van a hacer las otras acusaciones. Yo creo que tal vez todos no, pero una buena parte sí. Gracias, señor Salazar. Estaremos en contacto. Y buenas noches, señor letrado. Gracias, buenas noches. Miren, vean y escuchen lo que dicen cuando la justicia se pronuncia o da un paso o decide, y en función del interés contrario que ellos defienden, miren cómo reaccionan desde la izquierda. Esta ya es una costumbre. Lo hace el presidente del gobierno y lo hacen todos sus socios Frankenstein. Los independentistas, los de Compromís, los de Sumar, inmediatamente acuden a una causa política para justificar sus desmanes, que es lo que están haciendo, vean. Te desayunas con la convicción de que a veces la justicia tiene varas de medir diferentes. Varas de medir que yo llamaría presunción de inocencia si eres militante del Partido Popular o cargo del Partido Popular, y presunción de culpabilidad si eres militante de cualquier otro partido, sobre todo si es un partido progresista. Que si hay juicio, me juego una paella a que será vísperas o en plena campaña electoral para hacer daño a Compromís. Este es Joan Baldoví, dirigente de Compromís. Hay que tener poca vergüenza para decir lo que dice. Cuando él sabe que han pasado por los juzgados, ¿cuántos del Partido Popular? En los últimos 10 años, decenas de militantes y dirigentes del Partido Popular. Hay que tener poca vergüenza, la de este señor. Ha hablado del escarnio de Paco Camps. Pero están hablando para estúpidos, se creen que somos. Pero el escarnio de Paco Camps, o sea, lo ha dicho el propio abogado, ha estado 11 años o 12. 10 causas ha salvado. En fin, y eso lo dice este señor. Bueno, ya veis, cada vez que la justicia se pronuncia Rodrigo Rato, de ellos, o abre alguna investigación, Antonio, con ellos, es que ya todo es política. Yo creo que hablar y entrar en ese debate al final es hacerle el juego, porque acabamos hablando todos de Laufer sí, Laufer no. No hay que hablar de si los jueces toman medidas que sean interesadas o no interesadas, sean políticas o no sean políticas. Si un juez comete una irregularidad en una decisión, que Baldoví vaya a un juzgado, a otro juzgado, le denuncie por prevaricación, le investigan, le abren una causa, le inhabilitan y punto pelota. Y en este país ha pasado con algunos jueces y muy importantes que parecían intocables. Con lo cual, en vez de hablar, que lo denuncien. Y luego, lo importante para mí no es hablar precisamente de si los jueces hacen política o no hacen política. Para mí lo importante es la pregunta que le acabo de hacer a Manuel, que es que nos explique si en este caso
ha habido un doble rasero, porque lo que está bajo sospecha desde el primer día es si la consejería que dependía de Mónica Oltra, porque tenía las competencias y al mismo tiempo era la expareja, alguien, yo no digo que Mónica Oltra, pero es que se ha investigado al entorno. Además de Mónica Oltra, se ha investigado al entorno. Se pidieron correos electrónicos buscando si en algún sitio podía haber una orden de que alguien hubiera dicho que este tema había que taparlo. Y de ahí que, como explicaba Manuel, el abogado, pues esta niña no recibe tratamiento psicológico, tiene un tratamiento absolutamente distinto de otros casos en los que hay una celeridad y hay una búsqueda de reparar a la víctima, se aparta en otros casos al culpable y en este caso no solamente se le aparta, sino que se le obliga a convivir a la menor que ha sido abusada con el abusador durante 3 meses, como nos acaba de contar. Esa es el fondo del asunto y lo que hay que contar, porque contándolo así directamente ves que cuanto menos hay motivos para investigar. Luego yo dudo si realmente se la puede condenar o no, porque Valdovía a lo mejor ahí puede tener razón en que se puede ir a un juicio. Hay muchos indicios, pero no hay pruebas sólidas de que Mónica Oltra dio una orden y entonces se archiva el caso. Pero si el juez dice que hay motivos para investigarlo, pues hay motivos para investigarlo. A la menor esta, además, cuando la causa ya estaba judicializada, la llamaron de la consejería para presionarla, para que se asustara y retirara la denuncia. O sea, es un disparate lo que han hecho a esta pobre mujer, le han fastidiado la vida. Se la fastidian. Y lo curioso es que Benigno, yo la verdad que, desde luego, sinceramente, cuando escuchas estas cosas, a mí me indigna. Porque esto, claro, dice Pablo, no hay que entrar en ese juego. Sí, hay que decirlo, hay que advertirlo y hay que contarlo. Porque si no hay gente, probablemente, en fin, con menos información, que pueda pensar que efectivamente tiene razón este tipo. Yo creo que aquí hay dos cosas. Por los datos que sabemos, es evidente que alguna negligencia hubo en los servicios sociales de la consejería. Culpable personalmente Mónica Oltra, no tengo ni la más remota idea. Para eso está el juez, pero que ha habido un comportamiento en un tema muy sensible que como mínimo demuestra poca diligencia parece claro. Y por tanto es un tema a investigar por los jueces. Y luego, Poder Judicial. Hay que empezar a defender a los jueces, en serio. No vale que dentro de 3 semanas la comisión de no sé qué del Consejo del Poder Judicial haga un comunicado así, más o menos genérico, diciendo que hay que respetar la independencia judicial. Estas son acusaciones gravísimas, como decía Pablo, o se demuestran o no. Si tú estás convencido de que un juez ha dictado una resolución no fundada en derechos, sino por motivaciones ideológicas, políticas, hay que presentar una querella y echarle la carrera judicial si tiene fundamento y ya está. Lo que pasa es que el poder Judicial o los jueces se están resistiendo. Sí, o sea, el señor Sánchez, que lo quiere colonizar todo, efectivamente, no está consiguiendo dominar al Poder Judicial. Entonces, ¿qué haces? Lo desprestigias. Ya está. Sí no hay mejor manera que desprestigiar al Poder Judicial como desprestigiar a los periodistas, claro. Pero hay un órgano constitucional que tiene el encargo expreso de proteger la independencia del Poder Judicial. A lo que voy es que si le hemos oído al fiscal general hablar del relato, es en lo que están ellos, están en eso, en que la gente, como dice Antonio, escuche, a los jueces es una porquería, los periodistas es una porquería, nada vale. Nada vale, entonces ya está, ya han controlado todo. El doble rasero en este caso no están los jueces. En el doble rasero en este caso incluso están las feministas, que son las que se echan las manos en la cabeza y rápidamente defienden a las mujeres y a las víctimas con toda la razón del mundo en el 90% de los casos, pero aquí casualmente el acusado es la expareja, que es que además yo no entiendo, porque si fuera tu pareja todavía, es la expareja y aquí se intenta sembrar la duda y tapar las cosas. Lo de las feministas defienden a Mónica Oltra, pero la menor no es mujer. Ya, por eso lo digo. Por eso lo digo, que normalmente siempre se defiende a la víctima. A la víctima. A ultranza, como es lógico. Es que tenemos otros casos de abusos a menores en los que el gobierno patrocina cosas que son exageradas totalmente y aquí se intenta tapar y cubrir este asunto porque la implicada es Mónica Oltra. Es que no es Mónica Oltra, es su expareja, pero aún así... Y yo lo de la fiscalía es que es otro escándalo, que la fiscalía aquí no recurriera, es otro escándalo.